El primero de los materiales que se les envió es el referente a la Constitución y trabajo. Este material que implica las 3 leyes federales que se utilizan para el magisterio. Primero, la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, que es la ley que se aplica a todos los trabajadores de la Secretaría de Educación Pública. Está la Ley Federal del Trabajo, que se aplica a los organismos descentralizados, como pueden ser el Colegio de Bachilleres, o universidades o institutos de los que dependen de los gobiernos de los estados. Y la otra, la reciente ley que están aplicando para los juicios laborales, la Ley Orgánica del Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral. Nosotros generalmente hemos trabajado o hablamos como maestros de la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, pero si hay algún trabajador que le apliquen lo estatal, de favor nos avisan y podemos comentar en relación a su legislación. No sé si tengan alguna duda, pregunta. Bueno. No, profesor. ¿No? No. Bueno, miren, ya habíamos trabajado en parte este tipo de diagramas, estas imágenes que tengo aquí es el Sistema Jurídico Laboral Mexicano. ¿Se acuerdan que habíamos trabajado en varias ocasiones lo que llamamos el Sistema Jurídico Mexicano? En donde hablábamos de lo que era la supremacía jurídica, lo que era la ley suprema de toda la Unión, la Constitución, tratados internacionales, y las leyes del Congreso de la Unión. Aquí tenemos un diagrama que nos ubica el sistema jurídico laboral mexicano. Dependiendo de quién sea su patrón, se les va a aplicar una ley. Si no saben qué ley se les aplica y piensan que todas las leyes laborales son iguales, compañeros, están cometiendo un grave error. Y no solo están cometiendo un grave error, están permitiendo que les violenten sus derechos o que en un momento sean sorprendidos. A ver, voy a ubicarme. Si yo trabajo y mi patrón es la Secretaría de Educación Pública, la legislación que me aplican, ¿sí se observa? ¿Sí se está viendo se está compartiendo? Sí. Bueno, la legislación que me aplicarían sería el artículo 123 constitucional. Y dependiendo, si yo soy de la SEP en directo, me aplican el apartado B. Si soy por ejemplo, de colegio de bachilleres o de prepas del distrito, me van a aplicar el apartado A. Si soy de la SEP, hay varias leyes que se derivan del apartado B. Primero, la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, que es nuestra ley laboral. Si fuéramos del apartado A, sería esta otra ley, la Ley Federal del Trabajo. Como somos del apartado B, en este caso, en este ejemplo, se nos aplica la ley del ISSSTE. Pero si fuéramos de prepas del colegio de bachilleres, nos aplicarían la ley del Seguro Social. Fíjense bien, ¿cómo cambiamos? Aquí en la ley del ISSSTE está toda la cuestión de vivienda, pero si estuviéramos en apartado A, se nos aplicaría la ley del Infonavit. Ellos tienen la ley del FONACOT, del fomento al consumo de los trabajadores. Esto es lo que significa FONACOT, Fomento Nacional al Consumo de los Trabajadores, FONACOT. Eso se supone que está en la ley del ISSSTE. Por eso tenemos las tiendas del ISSSTE, o teníamos porque ya no las están desapareciendo. Dependiendo, soy del apartado B. Pero ¿qué les parece si mi patrón es la Secretaría, por ejemplo, de Educación de Jalisco o del Estado de México? Yo ya no soy del apartado del 123, ni del A ni del B, soy del artículo 116 constitucional. Eso ya lo habíamos hablado en una ocasión. Los trabajadores, por ejemplo, que trabajan para el gobierno del Estado de México, dependen
no del 123, sino del 116 constitucional, que si nosotros leemos el artículo 116 constitucional, fracción sexta, ayudarme a crear supuestos. ¿podrían apagar el micrófono? Gracias. Tendríamos, si leen el artículo 116 constitucional en la fracción sexta, van a encontrar que la relación jurídica de trabajo entre los trabajadores, por ejemplo, del gobierno del Estado de México, con su patrón, se regula por el 116 fracción sexta, y las leyes que se derivan de ahí. Por eso tenemos que tener mucho cuidado. Cuando alguien nos dice, por eso la pregunta, la afirmación, si alguien les dice que conoce derecho laboral y no les puede explicar este diagrama, señores, les está mintiendo, no conoce derecho laboral y los va a meter en problemas. A ver, vamos en caso concreto. Un trabajador de bachilleres, apartado A. Un trabajador de una escuela primaria de la Ciudad de México, apartado B. Pero un trabajador de una escuela que depende del gobierno del Estado de México es el artículo 116 y le aplican las leyes estatales, y en ese sentido hay una ley para el Estado de México, por ejemplo, es la Ley del Trabajo del Estado de México, así se llama, Ley del Trabajo. Y esta Ley del Trabajo del Estado de México tiene regulaciones diferentes. ¿Por qué les digo que si alguien les afirma que conoce derecho laboral, hay muchos abogados que se atreven a decirlo? Permíteme, Drew. Y no les explica este cuadrito, señores, les voy a poner un ejemplo. A ver, a Drew, el compañero que levantó hace rato la mano. Si trabajara en colegio de bachilleres y lo despidieran, fíjense bien la enorme importancia de entender esto. Si a Drew, trabajando en el colegio de bachilleres, lo despiden, es del apartado A, y tiene 2 meses, fíjense bien, 2 meses para meter la demanda. Si en 2 meses no mete la demanda, prescribe su derecho. Pero si Drew, compañero, trabaja en una primaria de la Ciudad de México, él es del apartado B. Y al ser del apartado B, la ley que le corresponde es la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, establece que si a Drew lo despidieron, tiene 4 meses para meter la demanda en el Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje. Fíjense bien, uno tiene 2, otro tiene 4. Pero ¿qué les parece si Drew trabajara en una primaria que dependiera del gobierno del Estado de México? Ahí se pondría grave el asunto, porque Drew, a lo mejor por los consejos de los abogados, le dirían, tienes 2 meses para demandar o tienes 4 meses, se le va el derecho. ¿Por qué? Porque Drew, si no mete la demanda en 1 mes, en 30 días, señores, perdió su derecho. Fíjense bien. Drew, en apartado A, metería su demanda en la Junta. Si es del Colegio de Bachilleres Federal, sería en la Junta Federal. Si es del Colegio de Bachilleres Estatal, en la Junta Local. Si es del apartado B, en el Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje. Pero si es de una primaria del Estado de México, tendría que meterlo en el Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado de México, que está en la ciudad de Toluca. Es decir, observen cómo el no saber distinguir perfectamente las leyes laborales aplicables nos puede meter en situación de pérdida de derechos. Y muchas ocasiones yo he visto con desagrado que compañeros no entienden. En una ocasión estábamos en una reunión nacional de abogados de la CENTE y un compañero de Chihuahua terco, en que todas las demandas se tenían que meter en 2 meses. Le digo, compañerito, lea la ley, por favor. Se enojaron él y su acompañante. ¿Por qué? Porque tenemos nosotros que saber distinguir perfectamente. No es lo mismo la vacuna que requiere una dosis y la vacuna que requiere 2 dosis.
Si yo me meto una dosis nada más de una vacuna que requiere 2, señores, estoy abriendo la posibilidad de que me ocasionen un perjuicio. Y entonces tengo que saber perfectamente cuáles son las vacunas que requieren una dosis y cuáles son las que requieren 2 dosis. Y cuál es la temporalidad de aplicarme la primera y la segunda dosis. Eso hoy estamos aprendiendo los términos. Los términos los estamos aprendiendo. Esta pandemia nos está enseñando muchas cosas. Así es como vamos aprendiendo. Pero ¿qué tal si sucede que mi patrón no es el gobierno federal, no es el Colegio de Bachilleres, no es el gobierno del Estado de México, sino que es un gobierno municipal que crean escuelas en Veracruz y en Coahuila? ¿Llegan a existir este tipo de escuelas? Ellos no se regulan por el 116, se regulan por el 115. Y hay leyes laborales municipales, por ejemplo en Coahuila. En otra ocasión lo trabajaremos. Pero si nosotros ya no laboramos, y este es un caso extremo, para la Secretaría de Educación Pública trabajamos para el Instituto Nacional Electoral, de las elecciones, o el Tribunal Federal Electoral, señores, no es el 123, ni el 116, ni el artículo 115, sino el artículo 99 el que regula mi relación de trabajo, y entonces me tengo que ajustar a las leyes derivadas del artículo 99, perdón, en relación a la relación de trabajo. Esta es la importancia de entender este diagrama. No es capricho, no es capricho. Yo he visto compañeros que meten demandas y me los traen de la Junta Local a la Junta Federal y a la Junta, al Tribunal Federal, y no saben, los mismos abogados no saben ni dónde meter la demanda. Por eso, si estamos hablando de un curso, debemos de avisar y alertarles de este tipo de situaciones. Voy a pasar al otro cuadro. Pero a ver, Andrew, querías hacer una pregunta. Sí, una pregunta. Sí. Si en caso de que se trabajara en una secundaria diurna o técnica, ¿estaría en el apartado B también? No es el tipo de secundaria la que determina, es tu patrón. ¿Quién te paga? Ah, el patrón. ¿Quién te paga? Salud. El patrón. Sería la SEP. La SEP, entonces eres del apartado B. Ah, ok. Muchas Según gracias, tu profe. patrón, te va a tocar la aplicación de la ley. Sí. Esto, decíamos, del sistema jurídico mexicano. Otro diagrama que se anexa a este material es el de las leyes y autoridades en el procedimiento laboral mexicano. Hace rato decíamos, hay diferencias. No es lo mismo estar en el artículo 123 apartado B que en el 123 apartado A, o en el 115 y 116, o en el 99. Hay diferentes leyes y autoridades administrativas. Por ejemplo, del 99, la ley que nos aplica sería la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación y la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en materia electoral. No nos aplican las leyes laborales, aunque el juicio sea laboral. Si yo soy trabajador del INE o del TRIFE, como le llaman, estas son las leyes que me aplican. Ahora, si yo soy del apartado B, pues voy a suponer, de la SEP, me aplican la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado y es el Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje. Si soy del 116, o sea, mi escuela es de un gobierno estatal o de un gobierno municipal, por ejemplo, del Estado de México, le pediría a la compañera que está hablando que tiene su micrófono abierto que lo cierre, por favor. Por favor, cierre su micrófono. Gracias. Compañera, por favor, cierre su micrófono. Compañera que está hablando de bachillerato, cierre su micrófono, por favor. Compañera, cierre su micrófono. Hacer esa comparación. Compañera, ¿me está escuchando? Estaban mejor o peor que de manera presencial. A ver, compañera, si no lo cierra, la voy a expulsar de clase. Esa es la idea. Bueno. Decíamos,
Disculpen que tome estas medidas, pero sí nos interrumpen mucho y nos conflictúan en cuanto al sonido. Si yo soy, mi patrón es el gobierno del Estado de México, de un municipio, me aplican la ley del trabajo de los servidores públicos del Estado y municipios para el Estado de México. Estoy poniendo un ejemplo. Y mis juicios se van a llevar en el Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje que está en Toluca, por ejemplo, para los del Estado de México. Depende de quién sea mi patrón, va a depender la ley laboral y la autoridad ante donde llevo mis juicios. No es lo mismo la Junta Local de Conciliación y Arbitraje, la Junta Federal, el Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral, el Centro Local de Conciliación, el Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje o el Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje. Por eso tenemos que dominar este diagrama, esta imagen. ¿Quién es mi patrón? Y de acuerdo a quién es mi patrón voy a establecer qué leyes me aplican, de qué apartado soy, del A, del B, o de qué artículo, del 115, del 116, del 99. Y aquí viene otro diagrama que nos va a permitir entender el por qué es necesario sabernos ubicar quién es nuestro patrón. Todos hablamos como trabajadores de que tenemos prestaciones. Yo tengo prestación, vacaciones, bla, 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 bla. Hablamos de las prestaciones. Hay que ser francos, compañeros. Muchos abogados laboralistas no saben las prestaciones que tenemos. ¿Por qué? Porque no conocen la ley. En las escuelas y facultades de Derecho nos dan orientación general. Y luego lo que leemos es la Ley Federal del Trabajo, la Ley Federal de Trabajadores del Servicio del Estado, y no leemos más. No sabemos que existe otro tipo de legislación en nuestro país en el aspecto laboral. Por ejemplo, en prestaciones. La Constitución política me da una serie de prestaciones. Si ustedes empiezan a leer las resoluciones de los juzgados, del tribunal, de la corte, de repente les va a decir que es una prestación constitucional. ¿Por qué es una prestación constitucional? Porque es derivada de la Constitución. O sea, yo abro la Constitución y en el 123, en el apartado A, en el apartado B, me dice vacaciones. Y entonces es una prestación y no son las mismas vacaciones para el apartado A que para el apartado B. Por ejemplo, para el apartado A son 6 días al primer año. Para el apartado B son 20. Para el apartado A son al segundo año 8. Al tercer año 10. Al cuarto año 12. Al quinto año 14. Es decir, va aumentando de 2 en 2. En cambio, en el apartado B, desde el primer año hasta el año que ustedes gusten, siempre serán 20 días mínimo. Son prestaciones constitucionales. Pero, por ejemplo, hoy si revisan en el calendario escolar, nos hablan de 3 periodos de vacaciones. Los 2 primeros de 10 días hábiles y otros 10 ya son los 20 que nos marca la Constitución. Pero entonces, ¿de dónde saldría el tercero? Es aquí, son las prestaciones que se llaman, me voy a permitir distinguirlo, las prestaciones de ley. Si en la ley, por ejemplo, los compañeros de Oaxaca, de diferentes estados, han logrado incrementar el número de vacaciones, los días de aguinaldo, etcétera, etcétera. Señores, esas prestaciones no son constitucionales. Los de la Constitución, por ejemplo, en el caso de vacaciones son 20 días. Y si aquí dicen que tienen 40 días de vacaciones, son prestaciones de ley. Se establecieron en alguna ley. Por eso, cuando de repente les dice el patrón, es que conforme a la Constitución, señor, conforme a la Constitución, sí, tengo 20, pero conforme a la ley, tengo 40. Entonces tenemos nosotros que saber dónde está el soporte jurídico para reclamar un mayor número de días de vacaciones, de aguinaldo, etcétera, etcétera, porque son prestaciones, así se les llama, uno prestaciones constitucionales, otros son prestaciones de ley. Otros, prestaciones extralegales. ¿Qué significa? No significa que sean ilegales, son extras a la ley. Fíjense bien, aquí tengo
20 días de vacaciones. La ley me dice, tienes 30. Entonces, 20 de ellos serían constitucionales. Los otros 10 serían por la ley. Pero al firmar el contrato colectivo en las condiciones generales de trabajo, lo que ustedes gusten, aquí lo mencionamos, o en el nombramiento, ustedes les dijeron, tienes 40. Entonces serían 20 constitucionales, 10 de ley y las otras 10 extralegales. Extralegales significan extra de la ley, más allá de la ley. No son ilegales. No soy contra la ley. Son extralegales. Es esta la cuestión. Además de que tenemos otro tipo de prestaciones, las prestaciones de seguridad social, que son las que vienen derivadas de la ley del seguro, del ISSSTE, del SAR, del Infonavit, Fonacot, del IFAM, etcétera, etcétera. Es decir, de las leyes de previsión y seguridad social. Además, compañeros, que hay otras prestaciones que no están en la Constitución, tampoco están en la ley, o tampoco son extralegales, ni tampoco son prestaciones de seguridad social. Prestaciones de seguridad social, ¿como cuáles? ¿Cuáles serían? Préstamos. Prestaciones como cuál? El Infonavit, el Fobiste, etcétera. Aquí están las leyes. Estoy mencionando prestaciones por derechos internacionales. Dos de ellas ya las hemos trabajado como leyes de educación. Los convenios 140 y 142 ante la Organización Internacional del Trabajo, que se refieren a la licencia pagada de estudios y a la obligación del patrón de establecer programas anuales de capacitación para todos los trabajadores. Capacitación y actualización. Es decir, esto nos permite entender que las prestaciones que tenemos los trabajadores, es decir, siempre reclamamos los derechos, pero no ni sabemos qué derechos, ¿no? Y luego ellos nos marean. Nos dicen, no te puedo dar 30 días de vacaciones porque conforme a la Constitución, señores, es una prestación constitucional. Pero además yo tengo prestaciones de ley, o prestaciones extralegales, o prestaciones de seguridad social, o prestaciones de derecho internacional. Esto es lo que nosotros deberíamos de ubicar. Por eso les pregunto, si un abogado no le sabe interpretar esto, no conoce bien el derecho laboral, se da sus zambullidas a la ley laboral, sabrá algo, pero no sabe explicar ni tampoco sabrá enfrentar problemas más graves, más fuertes en materia laboral. Aunque se digan especialistas, Bueno, hasta aquí hemos avanzado tratando de dar explicaciones. No sé si hay algún compañero que tenga alguna duda. Pregunto. No, pues es que no sé. ¿O los confundí más? No escuché nada, profe. Y los confundimos más. Miren, ahora sí, lo que vamos a hacer, estamos grabando. Esta sesión la voy a subir porque me interesa sobremanera. No solo se refiere a las leyes educativas, se refiere al aspecto laboral. Y luego nos dan unas bailadas. A mí me da tristeza, con esto para darle la palabra a Antonio, me da tristeza ver que de repente los compañeros dicen, yo no soy de base. Dice, yo soy clave 18 o clave 25. Señores, me da tristeza. ¿Saben qué? Quien les dijo lo de claves, les mintió. Les está mintiendo. ¿Sabían que no hay claves numéricas conforme a la ley? Es que yo soy de base, soy clave 10. Señores, les están metiendo porquería en la cabeza. ¿Y quién inventó esta falsedad? Contadores y administradores de la SEP y los charros sindicales han inventado. Si yo demando a la SEP diciendo que yo soy de base, y ellos me dicen, no, usted es clave 21 o clave X. Señores, ¿saben qué es lo más probable? Que yo les gane juicio. Si reúno los elementos, solo hay dos tipos de trabajadores, de base y de confianza.
No hay trabajadores clave 5, clave 20, ni madres. Entiéndanlo. No existen esas. Si algún contador, si algún dirigente sindical, algún directivo les está diciendo eso, incluso los del jurídico, yo nomás les digo, pregúntenle en qué artículo de qué ley establece que esa clave 21, 80 o el número que quieran, está establecida. Jamás les van a responder en qué artículo ni en qué ley, porque no existen. Son inventos de ellos para marearnos. Para marearnos. Yo escucho mucho a los abogados laboralistas decir que un maestro es de base después de los 6 meses, un día. Señores, no saben ni siquiera la ley. Si un abogado, lo escuchan a un abogado decir eso, no sabe la ley. La ley establece, fíjense bien, se las voy a dejar muy claras. La ley establece tiempo. Te dejo este pedacito. Maestra, si puede apagar su micrófono y estar jugando con sus niños. La ley me establece tiempos. Y hay una ley que mide los tiempos. Y esa ley se llama la ley de metrología. ¿Se acuerdan que hablamos del cuadro de leyes en donde les mandábamos toda la relación de todas las leyes que existen en México? Hay una ley que se llama metrología. Y en tiempo, de acuerdo a la ley de metrología, las unidades de medida son segundo, minuto, hora, día, semana, mes, año. Es decir, si la ley me dice más de 6 meses, es 6 meses un segundo. Un segundo es más de 6 meses. Entonces, señores, ni siquiera saben aplicar las leyes, el conjunto. Por eso les digo, les exhorto, ustedes lo pueden hacer y solucionar muchos de estos problemas si conocen y manejan la legislación laboral. Por eso les estamos mandando, acuérdense lo que habíamos comentado. Con esto le doy la palabra al compañero, Constitución. ¿Se acuerdan que dijimos? Segundo, ¿cuál? Los tratados internacionales. Tercero, las leyes del Congreso de la Unión. Por eso les estamos mandando la Constitución, el tratado internacional más importante, que es el del Tratado de Libre Comercio. Se lo estamos mandando completito. Está muy pesado, Está muy pesado, pero manéjenlo con mucho cuidado. Y acuérdense, es el Tratado de Libre Comercio, lo que nosotros conocíamos el TLC, el TREMEC, hoy le llaman. El Tratado México, Estados Unidos, Canadá. Hoy lo sustituyó. Pero también hemos hablado de los convenios ante la Organización Internacional del Trabajo. ¿Se acuerdan que hemos estado mencionando mucho el 140 y el 142? En ese sentido, les estamos mandando la Constitución, los tratados internacionales y las leyes del Congreso de la Unión. Les mandamos el cuadro, ¿se acuerdan? El cuadro de las leyes. Y en este caso, les estamos mandando la Ley Federal del Trabajo y junto con la Ley Federal de Trabajadores al Servicio del Estado y la nueva ley de conciliación. Le estamos mandando en 3 paquetes, además de que les mandamos el 123, el acuerdo, ¿se acuerdan? El acuerdo para regresar a clases, donde le estamos diciendo que la SEP dio unos lineamientos. A mí no me pueden obligar a dar clases en un aula que no tenga ventilación. No me interesa si llevo hay que entenderlo. Lo más importante lo ha dicho Gatell, y luego por el hígado que le ponen contra Gatell, que no conocimiento, Gatell les dice, está bien, usen el cubrebocas, pero lo más importante es la ventilación. En un lugar cerrado, aunque lleven el cubrebocas y una máscara, señores, en media hora ya el virus circuló y contagió a todos los que estén ahí en ese
local cerrado. Por eso tenemos que tener mucho cuidado cuando hablamos. No sé si tengan alguna duda. ¿Sabe un compañero que había levantado la mano? Bueno. Sí, buenas tardes. Mi duda es referente a, por ejemplo, ¿qué pasa con los trabajadores de las universidades, como el caso como la UNAM, que es descentralizada? Mira, ellos son, vamos a ubicarlo aquí, ellos son del apartado A. Todas las universidades son del apartado A. Bueno, a excepción de la Universidad Pedagógica Nacional, pero todas las universidades autónomas o las universidades privadas, todas las universidades que no dependen de la SEP, son del apartado A. Alguno me preguntará, ¿y el Politécnico? Pues el Politécnico no es universidad autónoma, es el apartado B. Al Politécnico le aplicamos el apartado B. Por eso es importantísimo, es clave saber quién es nuestro patrón y qué legislación es la que nos van a aplicar. Porque de acuerdo a la legislación, señores, también va a ser, cuando tengamos un conflicto laboral, ¿a dónde vamos a demandar? ¿Y cuál es el término? Acuérdense, en el Estado de México si despiden a un maestro del Estado de México, tiene un mes. El del apartado A, por ejemplo, el de la UNAM tendría aquí 2 meses. El maestro del poli, de la normal, o de una primaria, de una secundaria, que es de la secretaría, tendríamos 4 meses. Pero el de una primaria o de una escuela que dependa del gobierno del Estado de México, tendrá 1 mes. Señores, así es que si no ponemos mucha atención, pero también son las prestaciones. Por eso, cuando empecé a hacer la publicidad, yo les comentaba, si un abogado laboralista no les es capaz de explicarles esto, no conoce, les está mintiendo. Y yo conozco a muchos abogados a los que invitan a dar conferencias y que están hablando, bla, 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 que no me son capaces de entender esto. Y aquí, señores, se nos va la vida, se nos va la vida. Si yo no entiendo, me corren y se me va la acción. Y al irme la acción, prescribe mi derecho. Son estas 3 leyes las que les estamos mandando en uno de los materiales. La Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, la Ley Federal del Trabajo y la Ley Orgánica del Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral, que es la nuevecita que están aplicando con las reformas al apartado A, que están rigiendo ya en algunos estados, no en todos. En algunos estados va entrando así poco a poquito por etapas. No sé si tengan alguna duda, si no vamos a dejar 5 minutos de descanso y regresamos. ¿Dudas? ¿Preguntas? No. No, profe, gracias. Bueno, entonces vamos a trabajarlo. ¿Vale? Bueno, entonces nos vemos. Son 7:48. ¿Qué les parece si nos vemos 5 minutos? Serían 7:53. ¿Sale? Mientras, yo les aconsejo, vayan al baño, vayan por un café o vayan, revisen el material que se les envió, por favor. En caso de no haberlo recibido, manden el correo, ya saben. Entonces, 7:40, vamos 7:55, ¿sale? Nos vemos 7:55 y continuamos. Sí, maestro, gracias. Bueno, estamos en contacto, compañeros.